Estoy llena de canas. Esto es lo que nos dicen nuestras clientas muchas veces y nada más lejos. Luego resulta que le enseñamos con un espejo la parte de atrás y ven que apenas tienen canas por la parte de atrás. ¿Qué hacemos con estos casos? Hay una frase que no paramos de escuchar nosotras en la peluquería y es la de: es que estoy llena de canas. Tener canas no significa que te tengas que sentir vieja, ¿no? No te compro esa idea, nada más lejos. Las clientas, cuando se dejan de teñir, se dan cuenta de la cantidad de cabello oscuro que tienen. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer en este caso si queremos aportar luz a un corte de cabello nuevo que vamos a hacer, o aprovechando su propia onda y sacándole partido al método curly? Es posible que tu clienta piense que está llena de canas y nada más lejos. Resulta que cuando ha pasado un tiempo y se ha dejado de teñir, se da cuenta de que tiene muchísima cantidad de cabello oscuro todavía por la parte de atrás, y que es en la zona de delante donde aparecen esas hebras tipo mechitas, donde tiene mucha cantidad de canas, pero que en la parte de atrás prácticamente no hay. ¿Y qué hacemos nosotras en estos casos? ¿Cómo podemos ayudar a que esa clienta se vea con bastante más luz de la que tiene ahora? ¿Y qué te parece si, en vez de verlo como algo negativo, empezamos a utilizar esto a nuestro favor? Si tienes casos así en tu salón, este vídeo te interesa. Ella se dejó de teñir por decisión propia hace ya un tiempo y pensaba que estaba llena de canas, pensaba que tenía muchísimas canas. Y es entonces cuando nos conoció. Nos conoció por nuestra especialidad en trabajar con cabellos con canas o hacer blanco nuclear en nuestro salón. Además de trabajar con cabellos ondulados y cabellos rizados con el método curly. Y eso es lo que le animó a venir. En principio, a cortarse. Y después a ver qué podíamos hacer con esa cantidad de canas que ella tenía. A ver si podía haber algún sistema por el que le pudiéramos aportar algo de luz a ese cabello canoso, que en principio estaba como muy opaco, estaba muy apagado, que por detrás tenía muchísimo cabello oscuro. Cuando llegó a nuestro centro, analizamos su caso y decidimos empezar con hacer un corte de cabello con mucho más rock and roll, con muchísimo más volumen, porque vimos que tenía un cabello hipersensible, debilitado y con baja densidad, y solo tenía un patrón de onda apenas sin definir. Hicimos un corte en seco, diseñando un corte adecuado a su morfología, a su tipo de cara, y lo diseñamos para que tomara mucho volumen, donde sobre todo en la zona del vértice, lo que llamamos la coronilla, porque esa zona la tenía muy aplanada y demasiado larga. Y lo que sí hicimos fue respetar el tamaño del largo que tenía.
Después creamos un diseño de mechas. Hemos hecho un fundido en 3D para conseguir que pareciera que son sus propias canas las que llegan hasta medios y puntas y recorren toda la zona de la parte de atrás y que se fundan perfectamente con la cana que lleva delante. Eso se llama integración de cana y se diferencia de otras distintas técnicas con las que podemos trabajar con los cabellos blancos. De esas te hablo en otro vídeo. Lo que hemos diseñado en este caso es un fundido en 3D. Hemos diseñado una técnica de mechas específica porque tenía muchísima cantidad de cabello oscuro. Y hemos diseñado una mecha en 3D conociendo el verdadero problema que teníamos con este tipo de cabello, porque hablamos de un cabello que es bien frágil y además es ondulada y no podemos permitirnos el lujo de romper la hebra y dejar las puntas tiesas, y este es el resultado que nos ha quedado. Decidimos hacer un brushing porque era la mejor manera de percibir el color con el ojo para ver cómo había quedado, cómo se funde el tono perfectamente con su tono con mecha. Y este es el resultado, la verdad que ha quedado fantástico. Luego pasaron unos días y en este caso sí, le hemos secado el cabello con método curly y lleva su onda natural. Lleva una hebra que tiene una altura 2B, no llega entre 2A y 2B. Y este es el resultado que ha quedado. El cabello está en perfectas condiciones. No te compro la idea de que el hacer mechas de color blanca o hacer integración de canas hace que el cabello se quede en mal estado. Nos vemos en el próximo vídeo, no te lo pierdas. Te sigo hablando de rizos, de todo lo que tenga que ver con el mundo de la peluquería de hoy y, como no, de las transiciones a blanco, que son un lujazo hacerlo. Y que veas esta serie de vídeos que estamos diseñando para peluqueras que no saben qué hacer con todo el contenido que tiene que ver con cabellos con canas, personas que se quieren dejar de teñir, personas que quieren integrar sus canas, personas que quieren hacerse blanco nuclear. Hay diferentes técnicas y soy experta en cada una de ellas y te puedo ir contando cómo ejecutarla y cómo hablar con este cliente tan sensible que quiere dar el paso de dejarse de teñir y que necesita muchas veces que le demos la mano para que se sientan acompañadas y que no se vean solas en este proceso donde normalmente la familia y los amigos no les apoyan. Y sin embargo, ya ellas han tomado una decisión desde hace ya bastante tiempo en su cabeza. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que te haya gustado. Chao.